Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera: Señor, espero en ti, el Dios viviente. Estamos en la temporada Palabra para mis hijos de Pablo, el apóstol Pablo, y nos referimos específicamente a las cartas de Pablo a Timoteo y a Tito. Considerados ellos como los hijos de Pablo, él los trata como amados hijos o hijos amados. Y no porque sean hijos en la carne, sino porque, digamos, que los engendró espiritualmente, o por lo menos ayudó a su formación espiritual, sobre todo al ejercicio ministerial. Timoteo y Tito, con llamados pastorales, por supuesto, en Asia Menor, fueron discípulos mentoreados por Pablo. Y les escribe unas cartas que son calificadas como personales, lo hemos dicho, pero no son de un carácter personal al estilo de un Filemón, como lo hemos hablado, sino que más bien son instrucciones muy claras, específicas, especiales para lo que es el ejercicio ministerial. Entonces, en las dos cartas a Timoteo y la carta a Tito, vamos a encontrar esto: instrucciones, direcciones, observaciones, advertencias, exhortaciones para lo que tiene que ver con el ejercicio ministerial. Y llegamos al punto del capítulo 4, donde Pablo trata un tema que normalmente se ve en los temas de escatología, lo que tiene que ver con los sucesos de los últimos tiempos, y es la apostasía. Como si el retractarse o el saltar atrás o el abandonar la fe fuera a ser uno de los puntos característicos de muchos creyentes al final de los tiempos. Pero normalmente se asociaba esto con la persecución. Es decir, muchos cristianos, siendo perseguidos, iban a retractarse de su fe e iban a caer en la apostasía, pero vemos que no es así. La característica que Pablo pone allí es que muchos van a ser engañados por propuestas diferentes, hipócritas, con doctrinas de demonios, mentirosos, cuya conciencia está cauterizada, que lo que iban a venir a decir era: no se casen, dejen de comer tal cosa y tal otra, y con unas agendas bastante diferentes a lo que uno pudiera decir es una persecución. No. Y muchos han propuesto que el exceso de comodidad y el poner la mirada en la consecución del dinero para poder comprar y tener comodidad y sus cosas, el egoísmo centrado en yo quiero estar bien, yo quiero tener una buena vida, ese propósito y esa prioridad iba a hacer que apostataran de su fe, por ganar más dinero, por estar más cómodos, por tener unas doctrinas de vida que, digamos, fuese agradable y no fuera tan incómodo, todo amor y todo paz. Iban a retractarse de la fe e iban a caer en la apostasía. Y lamentablemente tengo que decirles, mis amados, hoy conozco cristianos que después de muchos años de andar en la palabra del Señor y en el Evangelio, han apostatado de su fe por entrar en doctrinas de la nueva era, doctrinas de demonios, como dice Pablo, y doctrinas que tienen que ver con la comodidad, con amor y paz y todo bienestar, y se han alejado de la doctrina del Señor, lamentablemente. Así que ese café es un poquito amargo. Se dejaron engañar, y se los puedo decir por algo muy sencillo. Ya están diciendo que Jesucristo no es el único camino para ser salvos, que Jesucristo no es el Hijo de Dios en realidad, y que el asunto del Evangelio es un engaño. A ese punto de la apostasía llegaron. Es más, conozco a algunos que han llegado a decir: perdí años de mi vida en el Evangelio.
Bueno, llegando a ese punto, para no enfatizar más en eso, porque ya pasó, llegamos al versículo 6 y Pablo le remarca o le recarga a Timoteo, dice, si esto enseñas, capítulo 6, perdón, capítulo 4 de la primera carta de Pablo a Timoteo, versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Es decir, cuídense de la apostasía, el evangelio es este, y bueno, el Espíritu da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y de que vamos por el camino correcto. Eso es algo irrevocable. Pero también podemos considerar las evidencias bíblicas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, evidencias serias que tienen que ver con que lo que estamos creyendo no es una cosa loca ni etérea propuesta allí en la historia de golpe y porrazo que apareció. No, es algo que tiene un asentamiento histórico serio y un asentamiento científico serio que podemos creer con toda confianza. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen siervo, un buen diácono en griego de Jesucristo. Pero miren lo que dice, nutrido. Y utiliza Pablo un término alimenticio, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y sí, tiene un leve contraste con lo que había dicho anteriormente, que prohibirán comer cosas porque, que esto es impuro, que esto no se puede comer, que tal. Y dice Pablo, no, hombre, todo es bueno para comer. El Señor dijo, esto es bueno, nada es de desecharse. Si se toma con acción de gracias y oras al Señor, dale, nutrido. Sí, y estamos hablando de tener proteínas, de qué es lo que vamos a comer, y Pablo empieza a enfocar su diálogo o su narrativa, como dicen, a un área específica que va a mencionar aquí, no la quiero decirles para no adelantarme, pero dice Pablo, nutrido con estas palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Hay una nutrición espiritual. Hay una nutrición que viene de la palabra del Señor para nosotros. No en vano, el Señor Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. No en vano dijo, yo soy el agua, la fuente de agua. El que beba de mí no tendrá sed jamás, el que coma de mí no tendrá hambre jamás. Y está hablando de una nutrición espiritual que nos da sentido y propósito de vida, que hace que nuestra vida no sea pesada, vacía y sin fruto. No, es una nutrición espiritual que nos da una contextura, una estructura espiritual fuerte. Algo que va mucho más allá de lo físico, porque Pablo empieza ya con a caminar en esa área y dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Entonces, para llegar a ese nivel de nutrición espiritual, Pablo dice, hay que desechar algo. Como cuando a uno le dicen, mire, no coma azúcar, no coma harina. Y se los digo porque no es porque yo esté bien en eso. Que eso no te va a nutrir, que eso no te ayuda. Deja de comer. Bueno, en Venezuela dicen chucherías, es decir, cosas, comida basura, comida basura. Deja de comer eso. A uno se lo recomiendan. Es decir, mira, busca proteínas, busca lo que te va a nutrir en verdad, lo que te va a dar energía y fuerza, lo que no te va a hacer daño, y todo lo que es comida basura, eso no lo consumas. Bueno, Pablo está hablando exactamente en esos términos, pero en el sentido espiritual, porque sí hay basura espiritual que nosotros consumimos. Y lo digo así porque ayer nos comimos un poco de azúcar, que bueno, mejor no digo más. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Y algunos decían, pero de viejas, sí, sí, sí. De gente, de mujeres adultas, y tuve que buscar para ver si en realidad se refería a eso, sí, señor. Cuentos de viejas son mitos y cosas que no ayudan, o sea, relatos digamos, propuestas de consideración de temas que uno dice, bueno, ¿y esto como en qué ayuda?
Bueno, cuando uno encuentra temas que son fábulas profanas, es decir, que no tienen nada que ver con el alimento espiritual genuino, verdadero, de nutrición, de tener proteínas, espiritualmente hablando, pues sí, estaríamos consumiendo basura. Todo lo que tiene que ver con la historia de fábulas en el futuro. Por ejemplo, cuando en aquella época del primer siglo, cuando se leían los libros de Enoch y todas estas fábulas que describían los 7 cielos, los 14 cielos, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Además, cuando encontramos relatos actualmente de la nueva era y un poco de conversaciones que vienen a ser incomprobables, de fábulas profanas que no te van a ayudar. Además, agregan los comentaristas allí conversaciones que tienen que ver más con la mundanalidad y la pecaminosidad y no con la doctrina cristiana. Conversaciones que no edifican, conversaciones que te hacen perder el tiempo, el sentido y no te alimentan espiritualmente. Es como si estuvieras comiendo basura en la parte física, material. Entonces, Pablo dice, eso deséchalo. Y mire, ha dicho, tú estás bien nutrido con las palabras, hay algo que no debes comer, espiritualmente hablando, pero hay algo que sí dice, ejercítate para la piedad. Permítanme un café por eso y ya les digo de qué estamos hablando. El ejercítate para la piedad, que dice Pablo, y lo que agrega, porque el ejercicio corporal es para poco aprovecha o para poco es provechoso, pero la piedad, dice, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la venidera. Cuando Pablo utiliza el término ejercítate para, está teniendo en mente todo lo que era la parafernalia o la dinámica, la estructura que había en la antigua Grecia con respecto a los gimnasios. Había gimnasios, sí señor, eso no es nuevo. En el primer siglo de nuestra era en Grecia había gimnasios. El único detalle es que los jóvenes que iban a entrenarse y las personas que iban a entrenarse, todos estaban desnudos. Pueden buscarlo, ¿no? Para que no vayan a decir que el pastor los está cuenteando, pueden buscarlos. Y se abstenían de alimentos, hacían ejercicios y corrían todo, exactamente como lo tenemos ahora, obviamente menos desarrollado por los conocimientos científicos, pero lo hacían. Y Pablo, teniendo en mente eso, le está diciendo a Timoteo, debes de abstenerte, de algunos alimentos y debes ejercitarte para la piedad. Ve al gimnasio, entrena, enfócate en lo que tú quieres lograr, el área del cuerpo que quieres, no sé, fortalecer, de marcar, aumentar el volumen, todo el cuento. Exactamente, Pablo le está diciendo, enfócate en la piedad, en lo que quieres lograr y ejercítate. Tómalo con prioridad. La gente que va a los gimnasios, y se los digo porque yo lo hice, en algún momento lo hice, obviamente no persistí en ello. 5 de la mañana, 5 de la mañana en el gimnasio. Y algunos que van a gimnasios que tienen 24/7, ¿sí? Van antes de las 5 de la mañana. Y tienen horas de entrenamiento antes de ir a tomarse una ducha, vestirse e irse a trabajar. Horas antes de, enfocados en buena nutrición corporal, ejercicio cardiovascular, ejercicio de peso, ejercicio de tonificación, y tienen y cuidado con el alimento, que no comas esto, que la keto, que no sé qué, que el ayuno intermitente, que no sé qué, que mire cómo estoy, que la foto, y están enfocados en eso, que tengo que rendir tanto para correr en tanto tiempo. Los atletas están enfocados en eso. Cuando Pablo dice, ejercítate para la piedad, así como los que van al gimnasio y los atletas se enfocan en lograr sus metas físicas de rendimiento y toda la cosa, tú en el lado espiritual enfócate en lo que quieres lograr. Sí es posible. Y Pablo le dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso, es pasajero,
es terrenal. No te va a ayudar a ser una mejor persona ni a tener una mejor vida, solamente más saludable, pero no más. En cambio, el ejercicio de la piedad tiene promesa para y para la venidera. Y yo siempre lo he dicho de la siguiente manera. El señor Barriga todavía está vivo y don Ramón hace rato se murió. El que entendió, entendió. Un café por eso. Y definitivamente lo que marca el reloj de la vida no es solamente la condición física. Altamente es la condición espiritual. Y allí tenemos que estar pendientes. Dice Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos. Otros dos términos interesantes. Es decir, estás bien nutrido, ejercítate para la piedad, porque lo que te espera es trabajo y sufrimiento en la vida. Así es. Entonces Pablo, me gusta cómo arregla el asunto. Dice, nútrete bien espiritualmente, ejercítate bien para la piedad. ¿Por qué? Porque los trabajos y los sufrimientos que vienen en esta vida no se enfrentan con una buena condición física, sino con una buena condición espiritual, con un corazón, una mente y un alma enfocadas en nuestro Padre Celestial, cimentadas en Él. Allí sí. Que hay que cuidarse de los alimentos. Sí, cómo no. Que hay que caminar, hacer ejercicio. Sí, cómo no. Pero dice Pablo, el enfoque, la disciplina y la prioridad con que aquellos tratan el ejercicio físico, trata tú el ejercicio espiritual. Y digámoslo así, el desdén o el poco valor o el menos valor que aquellos del gimnasio y todo le dan a la vida espiritual, dáselo tú a la vida física. Porque eso es lo de menos, para poco aprovecha. Al contrario. Y dice allí, por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos que el gimnasio al que hemos ido nos dé buena fuerza y buen músculo para resistir. No, dice, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente o teniendo más efectividad, dice en el griego, en los que creen. Mis amados, el trabajo y el sufrimiento hacen parte de la vida nuestra. El Dios viviente, el Dios verdadero, es el que nos sustenta. Cuidarnos en lo físico, sí, y yo lo puedo decir de la siguiente manera. ¿Por qué Pablo no se preocupaba por esto? Porque en aquella época caminaban y andaban era a pie. Entonces Pablo podía tener una muy buena condición física, porque ir a visitar a Éfeso, ir a visitar a los Gálatas, ir a visitar, él no iba a ir en avión. Lo máximo, ir en barco o a caballo. De resto, a pie. Entonces, digamos que podía tener una condición física agradable al respecto, pero no es la prioridad. No es la prioridad. El enfoque, las ganas, todo lo que la gente le pone al querer tener una buena condición física, le dice a Timoteo, tú enfócate en lo espiritual, con esa misma intensidad, pero en lo espiritual. Y con el mismo desdén que ellos tratan la parte espiritual, trata tú la parte física. No la descuides. Y eso lo vamos a ver más adelante, porque Pablo le dice a Timoteo que tiene que cuidarse, es decir, no hay que echarlo a la basura, pero no darle la prioridad o la intensidad de todo. Entonces, es decir, que si pasas 4 horas en el gimnasio todos los días, 2 horas todos los días, 3 horas a la semana, 4 horas a la semana, y no haces 10 minutos siquiera de un devocional, estamos mal. Que el Señor nos ayude a entender que nuestra vida espera en el Señor, en el Dios viviente. Y de allí se desprende todo. Bien nutridos, ubicados en cuanto al ejercicio de la piedad, enfrentando los trabajos y los sufrimientos de esta vida, porque estamos enfocados en el Dios viviente.
y que Él nos bendiga. Padre, gracias por esta bendición que nos has entregado hoy. Tú eres bueno, Señor. Tu misericordia es para siempre. Gracias porque nuestras vidas están en tus manos, Señor. Ayúdanos a ejercitarnos de manera prioritaria en la piedad, a cuidar también nuestros cuerpos, Señor, a hacer los ejercicios necesarios, pero que la prioridad de la piedad sea notable en nosotros. Guíanos en esto, Señor, porque tenemos nuestra mirada en ti, que eres el Dios viviente, nuestro Padre celestial. En tus manos estamos, Señor. Gracias por este nuevo día, por esta nueva semana que nos regalas. Guíanos, Señor, de tu mano y que todo vaya bajo tu bendición y cuidado. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, ha sido todo por hoy. Le damos la gloria al Señor por esto. Una bendición muy grande. Que tengan muy buen día, fructífera semana. Y los guarde en todo lo que hagan. Nos veremos mañana, si el Señor lo permite. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.